El tema es la diferencia del día del Señor versus el arrebatamiento de la iglesia. Ya, muy bien. Sigue adelante, sigue. Ah, yo pensé solamente ese fragmento. Ya. Mm, Ya ves. Bueno, pero necesito la ayuda de Ya. todos para esto. El primer versículo que estaba considerando es en Joel, en el libro de Joel, el capítulo 2. El profeta Joel. Em, em, bueno, hay varios pasajes en realidad, ¿no? Pero podríamos de repente leer los últimos versículos. Eh, ¿Podrías leer, Juanita, por favor, los últimos 3 versículos? Dale, a ver, un rato. Joel, capítulo 2. Sí, Joel capítulo 2, Maritza. Sí, ya sé, pero me refiero al versículo 30. A ver, los 3 últimos, Juanita, ¿qué versículo es? Se la estoy abriendo. Mm, Esa tos igualita a la mía. Muy bien. A ver, Joel. Joel, capítulo 2. ¿En qué versículo me dices, perdón? Los últimos 3. Capítulo 2, versículo 30, Daré 31. muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá, voy a compartir esta pantalla. Va a compartir la pantalla, dice. Yeah. ¿Estás leyendo Reina Valera o estás leyendo esta versión? Aviso, usted está viendo la pantalla de Juan Laculque Polo. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre y fuego y grandes columnas de humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Mi templo está en Jerusalén y en esta ciudad vivirán los que hayan escapado junto con mis elegidos. Amén. Amén. Gracias, Juanita. Como ahí se lee, ¿no? Que Dios dice que ¿cuándo es que va a suceder que va a dar muestras de su poder? Y cuando en el día maravilloso, cuando Dios juzgue al mundo, o sea, en el día del Señor, ¿no? Cuando Él regrese a la tierra, Él va a juzgar al mundo. Entonces, este pasaje de Joel es concordante con Mateo, por ejemplo, cuando dice que el sol se oscurecerá, la luna, ¿no? Y las estrellas caerán, hablando del Señor Jesucristo de su venida también. Entonces, la venida del Señor es algo que está escrito desde los profetas. O sea, Joel es uno, pero así Daniel, Isaías y muchos han escrito sobre el gran día del Señor, ¿no? Entonces, esto es muy distinto al arrebato o al rapto de la iglesia, ¿no? Porque aquí en todas las escrituras que vamos a leer cuando habla de la Biblia del Día del Señor, se refiere a un Día del Señor cuando hay un juicio de parte de Dios, cuando Dios venga a juzgar. Pero en el arrebatamiento no va a haber juicio.
Entonces, esa es una diferencia que debemos siempre tener presente, ¿no? Que el arrebatamiento no es un juicio, es un evento que va a tener Dios con la iglesia, ¿no? Con los creyentes. Pero la venida del Señor Jesucristo, cuando venga a juzgar, ese es otro evento. Entonces, teniendo claro esto, vamos a leer algunos versículos más, pero teniendo claro esto, podemos ir a 1 Corintios, el pasaje que conocemos todos, creo. Capítulo 15, versículos 50, 51. Yo lo ¿La tengo, podría leer, yo lo Maritza? tengo. Ya léelo, por favor, Noemí. 1 Corintios 15, ¿qué versículo? 50, 51. Ok, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén, gracias. O sea, dice en el 51, ¿no? Que aquí os digo un misterio. 51. Entonces, Sí. cuando se dice misterio, es que antes no estaba profetizado. Porque si hubiera estado profetizado, ¿no? Entonces no sería misterio. Entonces hay dos características que vamos a tener presente, ¿no? Uno, que el día del Señor es algo, está profetizado y que significa juicio de Dios, ¿no? Entonces, esas dos cosas, que está profetizado el día de Dios y que viene con juicio. En el arrebato no hay juicio. Y es un misterio, dicen. Tengamos presente que Pablo dice, os digo un misterio, ¿no? Eso indica que no estaba considerado ni por Joel, ni por Daniel, ni por Isaías, ni ninguno de los profetas, cuando hablan del día del Señor o la venida de nuestro Señor, no estaba considerado el arrebato. Son eventos distintos. Podemos ir a Primera Tesalonicenses 4, que también lo conocemos. ¿Lo podría leer, Maritza, por favor? 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, menores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿No? Entonces, no, todavía no, gracias, Maritza. Pero dice, no quiero que ignores, o sea, y aquí hay que hacer una referencia que Pablo, el apóstol, cuando estuvo en Tesalónica, él les habló de la venida del Señor. O sea, lo que aquí hace Pablo escribiendo, le está diciendo algo para todos nosotros, pero él, ya estando presente con ellos, sí les habló de la venida del Señor, les habló todo lo de Dios, ¿no? Pero aquí lo pone para que nosotros tengamos presente esto del arrebato. Pero como hemos leído en Corintios, es un misterio que Pablo está revelando tanto a los corintios como a los tesalonicenses. Su conexión a internet es inestable. Y nos está diciendo que entonces esto es para la iglesia, ¿no? Y pues, ¿quién manda ahí? ¿Te puedes seguir del 15 hasta el 16? De ahí de 4 de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4, 15 y 16. Ya, Primera Tesalonicenses 4, 15 y 16. 15, 16. Voy a leerlo en la pantalla. Ya. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él.
después de que se hayan reunido con él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Ya, ahí. Ya, ¿puede leer, Marita Mavi, el 17, por favor? Sí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén, amén, qué hermoso. Entonces dice aquí, le recibiremos, dice, en el aire. O sea, es un evento distinto, vuelvo a decir, al juicio de Dios. Cuando el Señor Jesucristo regrese aquí, no lo vamos a recibir en el aire. El Señor Jesucristo va a posar sus pies en Monte de los Olivos, ¿no? Entonces, pero aquí dice que le recibiremos en el aire. Entonces eso indica que va a ser una partida aquí en la tierra, pero es un arrebato en el cielo. O sea, el cielo nos arrebatan y Pero nosotros de aquí partimos. Pero también dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y O sea, dice en las nubes, ¿no? O sea, es a la venida del Señor. Sí, los que murieron en Cristo también se van en el rapto. otra vez, Maritza Linda, no te capté. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa Sí. eso? Que todos los que durmieron, por ejemplo, nuestro hermano César, Pópala, Charito y bueno, que no hemos conocido también, todos ellos van a resucitar primero que nosotros en el arrebato. O sea, ¿Rapto? ¿cómo? ¿Juntamente con el rapto o antes del rapto? No, juntamente con el rapto. Juntamente con el rapto, precisamente. O sea, los cristianos que han dormido en el Señor Jesucristo, ellos van a resucitar micromilésimas de tiempo antes que nosotros. O sea, pero juntamente con ellos nos vamos a reunir y dice vamos a estar con el Señor, ¿no? ¿Puedo Para hacer siempre. una pregunta? Claro, claro. Entonces, las personas que mueren en ese momento en Cristo Ajá. aún no son transformadas por completo. Su espíritu está, en el espíritu están dormidos, algo así. No, su cuerpo está dormido. Su cuerpo, o sea, ¿no? Puede estar ya polvo, en fin. Pero ellos están en la presencia de Dios, pero una manera diferente. O sea, por eso que en 2 Corintios 5 dice Pablo, ¿no? Ausente del cuerpo y presente al Señor. O sea, el creyente deja este cuerpo, pero se presenta al Señor, pero dice con un cuerpo que Dios le da. Pero es un cuerpo que Dios le da, más cuando sucede el arrebato, las personas van a tener su mismo cuerpo que tuvieron antes de morir. O sea, por eso habla de un cuerpo Glorificado. glorificado, ajá, un cuerpo glorificado, ¿no? Porque si no resucita ese cuerpo, ¿qué cosa resucitaría? Porque ellos no están muertos, ellos están, Charito y todos ellos están en la presencia de Dios. Entonces, ellos no murieron en sí, ¿no? Pero como acá dice, resucitarán, está hablando del cuerpo que sí murió, que sí es polvo, y en fin, ¿no? Pero eso es lo que va a resucitar, pero Como que se les da un nuevo cuerpo entonces. Ajá, como un nuevo cuerpo, pero glorificado, y vamos a estar con el Señor, ¿no? Como un ángel, más o menos, por hacer un sentido. Algo así, ¿no? Ya, Algo así, pero ya. con un cuerpo, como dice, o sea. Ya. Como cuando el Señor resucitó, con un cuerpo. Claro, igual como el Señor resucitó, exactamente, como el mismo. Toca mi costado, toca mis manos. Y no Ajá. creo Sí. que ¿Qué dices, Maritza? No, que es resucita un cuerpo ya glorificado. Sí, un cuerpo glorificado, ajá. Un cuerpo perfecto, que no va a sentir dolor, ni vejez, ni nada, o sea, perfecto, ¿no? Y sobre todo sin pecado,
por eso que es glorificado, o sea, ahí no va a haber maldad, ¿no? El pecado no va a estar con nosotros ya. Bueno, amén, pues, ¿no? Por las preguntas y todo. Y si alguien quiere añadir algo, es bienvenido. Como yo dije, necesito la ayuda de todos ustedes. Hay un Pero ahorita que veo tantas palabras, acá te dice, nos reunirá, acá en el 7, ¿no? Después dice en el 15, dice, cuando Él venga nos reuniremos con Él. Hay una parte que dice, tampoco hermanos queremos que se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar en cuanto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Entonces, sí, creo que esa parte que dice nuestra reunión con Él habla del rapto. así es. Y de la- Eso, sí, Juanita, justamente ese es el versículo que iba a citar ahorita para leer. Está en segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, que también nos ayuda a entender más sobre este tema, ¿no? Que Según de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Pero antes del 2, de leer el capítulo 2, podríamos leer el 1. ¿Qué versículo, 9, Luisito? cuando hay la parte de 9, 1:9. Primero, antes del 2, el 1:9. ¿Quién está contigo? Su conexión a internet es inestable. Juanita, ¿quién está contigo ahí? su papá y su mamá y Josué. Mi mamá, mi papá. Ya, ya. Entonces, Maritza Lindo, por favor, ¿tú puedes leer el 1:9? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está hablando del 5. ¿Puede ser el 8 y 9 entonces, por favor, Maritza? O del 7 al 9, por favor. Mejor del 6, ahí comienza. Ya, del Dice, 6. Ya. porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el 9. A su madre. Sí, o sea, eso está hablando por eso de su segunda venida, cuando el Señor vuelva, ¿no? Pues un juicio. Y amén, pues, ¿no? Amén, que no obedece al Evangelio, ahora y siempre, eso es lo que le espera, ¿no? Eterna perdición. Por favor. Eloy. Sí. ¿Me escuchas? No sé si. Sí. ¿Quién, Eduardo? Hay una pregunta, si es que supuestamente ella, como tú dices, mi tía Charo, así todos están con su misma mente, pero con otro cuerpo, y todo va a ser paz, Eloy, y no va a haber maldad, como tú acabas de mencionar. Eso es lo que hasta ahora yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo puede ser todo paz sin maldad si es que va a ser nuestra misma mente, ¿no? Siempre... No. O sea, eso es lo que yo hasta ahora no entiendo, ¿no? Por más que tú reúnas un grupo, siempre van a haber diferentes ideas, desacuerdos. Y ahí se genera eso lo tengo... La discordia. La discordia, exacto. Ya, pero escúchame, Josecito. Mira, lo que pasa es que cuando se dice que van a estar con la misma mente, no es exactamente con esta mente que tenemos, que está dañada por el pecado. O sea, nuestras emociones, nuestra mente nos dirigen hacia lo malo, pero eso es por causa del pecado. O sea, Adán y Eva, cuando fueron hechos, ellos no tenían maldad, no conocían maldad. Entonces, pero eso con el pecado sí ya empezaron a conocer la maldad, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos glorificados, el pecado va a estar fuera de nosotros.
Entonces, al estar fuera, nuestro pensamiento va a ser solamente bueno. Entonces, ahí no va a haber esa discordia que hoy día hay en todo grupo, ¿no? Pero hoy día hay porque todos tenemos el veneno del pecado. O sea, pero cuando ese veneno se ha quitado, o sea, todos seamos sanos, o sea, puros, entonces todo va a ser bueno, entonces no va a haber discordia, o sea, tú no te vas a molestar porque alguien te haga algo, y además nadie te va a hacer algo que te lastime, o sea, todo va a buscar lo bueno, entonces no va a haber lugar para discordia, no, o sea, y como te digo, cuando se dice que nuestros hermanos como Charito y van a citar, con la conciencia, con la plena conciencia que tenemos, pero no con la, como te repito, con la mente así de que está dañada por el pecado, porque la Biblia dice que nosotros en pecado somos concebidos. O sea, un bebé, desde su concepción, él ya viene con el pecado. Entonces, el bebé nace con el pecado. Somos No es malditos, somos malditos. no es que el bebé se hace pecador a los 2 meses, 3 meses, no. Él ya nace así. O sea, nosotros nacemos así. Por eso es que, pero cuando seamos glorificados, o sea, el pecado ya no está en nosotros, entonces ya no va a haber forma de tener discordia o de pelear, o sea, esas cosas ya no va a existir. Y eso es lo maravilloso de Dios, ¿no? Perdón, y en creo primera que de... la prueba, Todo es un ser glorificado, sin pecado. Eso no lo entiendes porque nuestra mente es finita. No da. No puedes claro, en experiencia no lo podemos sentir eso. Pero en primera de Corintios 2:16 también dicen, nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea que ahí apuntamos, ¿no? No es que tenemos la mente exacta, o sea, nuestro cerebro no está diseñado como el de Cristo, pero que apuntamos a eso, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pues entonces en cierto modo tenemos la mente de Cristo. Así es, hoy día tenemos por eso las dos naturalezas, la naturaleza de Cristo, que nos lleva a lo bueno, a lo puro, ¿no? Y tenemos la otra parte con la que hemos nacido, que nos lleva a lo malo. Entonces nosotros siempre hay esa pelea, esa lucha interna, y como alguna vez un hermano puso un ejemplo de que si graficamos que tu lado bueno, o sea, el lado del espíritu es un perro blanco, y si tu lado malo es un perro negro, y los dos viven en ti, siempre va a haber pelea entre los dos. Pero ¿quién va a ganar? El que tú alimentas más. Si tú alimentas a tu perro blanco más, ya sea el espíritu, entonces vas a tener dominio sobre tu carne. Pero si alimentas más el perro negro, que es tu carne, entonces va a dominar sobre el espíritu. Y eso es lo que sucede con cristianos que a veces siguen su carne, ¿no? Pero no es que no tengan a Dios, pero han alimentado más su carne y que predomina, pues, ¿no? Pero la exhortación del Señor es alimentar más nuestro espíritu para que predomine el espíritu y nuestra carne sea sometida, pero no que desaparezca, porque no va a desaparecer sino hasta cuando seamos glorificados. Entonces ahí ya no va a haber pecado. Hasta ahí, mientras vivamos aquí, la exhortación es de que dominemos nuestra carne, ¿no? La controlemos. Bueno, ¿queda un poco más claro? ¿Un poco más claro? ¿Cómo? Sí, lo es más claro, pero igual, pues no, o sea, como que para mí es algo imposible juntar un montón de gente. Y... Solo para agregar, digo, esta parte que al tener un cuerpo glorificado, Dios nos dice que no habrá dolor, no habrá muerte, ¿no? Así es también, sí. Y entonces, por ejemplo, nosotros conocemos ahorita a Eloy que no ve. ¿Cómo será Eloy cuando ya estemos con el Señor y vea? ¿No? De ahí nomás, mira, un ejemplo simple, ¿no? Y, sí, pues. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente, como dice la palabra que leyó Noemí, ahorita tenemos la mente de Cristo, pero en cierta forma estamos todavía con la mente de Cristo y nuestra mente carnal, todavía estamos vendidos al pecado.
Entonces hay una mixtura dentro de nosotros, ¿no? Como dijo Eloy también, ¿a quién se alimenta más? Es el que va a ganar en esta batalla que tenemos ahorita en nuestro ser interior, ¿no? Y así mismo, cuando estemos con el Señor, vamos a tener un cuerpo que ahorita no se puede explicar, porque el mismo apóstol Pablo, cuando estuvo en el cielo y regresó, dijo cosas, he visto cosas que no hay lenguaje en el mundo que yo pueda explicar. O sea, son cosas inefables, dice, ¿no? Que no hay idioma, no hay dialéctica que se pueda expresar tan claramente como para que uno lo pueda entender. Y fíjese, cuando Jesús habla con Nicodemo, al tener esta entrevista con Jesús, Jesús le dice, si te hablo las cosas de este mundo, no terrenales, no le entiendes, ¿cómo te puedo explicar? Le dice las cosas celestiales, pues le dice a Nicodemo, ¿no? Le tapó la boca con eso. Ya. Amén, sí. Ahí nomás. Amén. Entonces, ¿podemos seguir? Ya. Le estaba pidiendo que lean el micro el versículo 10 de uno de Segunda Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día, sí. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. En paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cierra paréntesis. Amén. Podemos ir al capítulo 2, ya ahora sí, de ese libro de Tesalonicenses, o sea, la segunda carta. Podríamos leer Juan, manda ahí, ¿te puedes leer el versículo 1? Capítulo 2, versículo 1. Sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, y me estoy saltando al 2, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Gracias, brother. O sea, lo que aquí está diciendo Pablo es que ya él había hablado con ellos de modo presencial. Cuando Pablo estaba con ellos, él ya había explicado la venida del Señor, ¿no? Lo que sucede es que los tesalonicenses tenían mucha tribulación en esos días, entonces muchos de ellos decían, no, ya estamos en tiempo final, el Señor ya viene, que ya que ya no trabajemos y esperemos la venida del Señor, algo así, ¿no? Y por eso que Pablo les dice, no, que él ya ha hablado con ellos eso, ¿no? Y le dice, pero que no se deje mover fácilmente porque ella les había explicado la reunión con nuestro Señor Jesucristo, y por eso que en la primera carta encontramos sobre el arrebato, ¿no? La reunión con el Señor Jesucristo, él ya les explicó, pero dice, pero acerca de la venida del Señor, o sea, dice, no se deje mover, o sea, ni por palabra, porque parece que habían quienes decían que habían recibido una revelación personal y que Cristo ya viene. Bueno, que hasta hoy día hay, ¿no? Gente que cree que Dios les habla a ellos. Y también decían que parece que también habían cartas. Por eso dice Pablo que ni por palabra ni por carta. O sea, que no creen nada de lo que digan afirmando cosas que no son. Y por eso es que va a empezar a decir ahora qué es lo que va a suceder antes de que el Señor Jesucristo vuelva. Pero eso ya es hablando de su venida a la tierra para juzgar, no del arrebato, sino lo que Pablo ahora va a empezar a explicar es sobre el qué va a pasar antes de que el Señor vuelva para juicio, ¿no? Entonces, por eso es que este capítulo es bien importante, porque te aclara que Pablo habla del arrebato, que es nuestra reunión con el Señor, de la cual él ya habló, y también habló de la venida del Señor. Pero aquí les va, como quien dice, recordar, o les va a aclarar más sobre qué va a suceder, ¿no? Y ahí va a detallar.
Entonces, ¿podría leer hermana Mavita, el versículo 3 y 4? Ya. Nadie os engañe en ninguna manera. Ujú. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén, me interesa, Mita. Entonces dice que nadie os engañe. O sea, si alguien dice, mañana viene el Señor Jesucristo, o pasado, tal fecha, tal año, como muchos han dicho, ¿no? Hasta nuestro hermano Jack Clanford dijo, ¿no? El 28 de mayo del 98, algo así, no me acuerdo el año, pero él decía que ya venía el Señor. Pero Pablo dice acá, pues, no, que nadie se engañe, o sea, porque no va a venir, sino, primero tiene que venir la apostasía. O sea, es una señal que tenemos que estar atentos, que es la apostasía. Y en ese camino estamos, o sea, lo que próximo va a pasar es el arrebato, pero la apostasía es una señal, ¿no? Y esta palabra apostasía significa romper, o sea, partir algo, partir. O sea, entonces, parte una cosa, es decir, parte los creyentes y quedan los incrédulos, donde es la apostasía. Y entonces luego viene el hombre de pecado, o sea, el anticristo, ¿no? Que tiene como 30 denominaciones o títulos, este anticristo. Pero acá Pablo lo llama el hombre de pecado, ¿no? Entonces, hay dos cosas que va a suceder, que es la apostasía y la aparición de este fulano que es el anticristo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro, ¿no? Eso es para la venida del Señor, para juicio, pero para el arrebato no. El arrebato es antes. Bueno, ¿puede leer un favor Josecito del 5? Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien saben que ustedes es lo que detiene al hombre malvado, para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. ¿Sigo? Amén. No, hasta ahí nomás, gracias. Pero dice que no va a aparecer hasta que haya sido quitado quien ahora lo detiene, ¿no? ¿Y quién lo detiene ahora? Es el Espíritu Santo. Porque ¿quién puede detener a Satanás o al anticristo? No puede ser un gobierno humano, no puede ser una organización humana, sino el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, sí, cuando el Espíritu se ha quitado, entonces sí se va a manifestar el anticristo, ¿no? Y el Espíritu va a ser quitado juntamente con la iglesia, porque no sería, o sea, ¿cómo sería que el Espíritu fuera quitado y la iglesia, o sea, los cristianos, nos quedemos? No hay forma, porque el Espíritu, o sea, mora en nosotros. Entonces, Él no puede irse y dejarnos. No, eso no se sostiene, ¿no? Entonces, cuando dice va a ser quitado el Espíritu de Dios, es juntamente con nosotros, porque nosotros con el Espíritu no podemos separarnos. Y alguien puede decir, pero entonces que en la tribulación no va a haber el Espíritu. Y la respuesta es que sí, va a estar el Espíritu en la tribulación, en todos esos 7 años, pero a la manera como estuvo antes de la iglesia. ¿Sí? Antes de la iglesia el Espíritu también se manifestaba en David, en Saúl, bueno, en todos los siervos que conocemos, ¿no? Pero no moraba como mora en nosotros. Entonces, en los 7 años también Dios se va a manifestar, pero de manera distinta. Pero en la iglesia es
es como sucede hoy, que Él mora en nosotros, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios, cuando se ha quitado, y también la iglesia se ha quitada, entonces el anticristo se va a manifestar, ¿no? Bueno, entonces, ¿podrías seguir, Juanda, por favor, el 6 y 7? 6 y 7. Bien saben ustedes qué es lo que lo detiene al hombre malvado, para que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. El 7, ¿es el 7? Sí. Ya, entonces 8 y 9, por favor, Juanita. Después de eso, el malo aparecerá, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Amén, gracias. ¿Podría leer lo mismo, Maritza, por favor? El 7, el 8 y 9, Reina Valera. Ya. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo aprendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sigo? ¿12? Sí, hasta el 12, sí. Y con todo engaño de iniquidad para los que pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ah? Ajá, amén. Pero leíste que dijo que el Señor matará con la espada de su boca, dice, con el resplandor de su venida. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y matará en su venida. El 8, sí. El 8, ¿no? Entonces está hablando, gracias Namicita, o sea, es de su venida, o sea, entonces ahí Pablo claramente está hablando de la venida del Señor, que eso ya va a ser al final, ¿no? Después de que este hombre actúe, ¿no? Y es eso lo que debemos tener presente siempre, de que la venida del Señor es una cosa y el arrebato es otra, ¿no? Arrebato o rapto es otra. Y no hay concordancia en cuanto a que sucedan igual, no. Más bien aquí en este capítulo aclara de que el Espíritu de Dios tiene que ser quitado de como está ahorita en el mundo con la iglesia para que entonces accione este anticristo, ¿no? Podemos terminar, ¿puedes leer, por favor, una visita del 13 y hasta el 15, creo, 13, por favor. ¿Cuál? Ah, el 13. Del 13. El 13, al 15. versículo 13. Sí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Wow, me emociona porque de verdad qué gran regalo tenemos, gracias a Dios. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor... perdón, hasta el 15 nomás, ¿no? ¿Hasta el 15? No, está bien. Sí, siga nomás, Noemí, por favor. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones
y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén, gracias. Amén. Entonces, que hemos sido, dice, escogido del principio, o sea, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, Dios nos amó así, nos ama así, y por ello debemos caminar como le agrada a Dios, ¿no? En santidad. Cuando caminamos en santidad, Dios nos va a revelar su voluntad y su palabra. Pero cuando no caminamos en santidad, va a haber cosas que nos va a tomar tiempo entenderlas, ¿no? Pero si andamos en santidad, Dios nos la va a enseñar, nos la va a revelar, porque Dios es fiel y Él quiere que sepamos todo esto que leemos, ¿no? Entonces, podemos ir un ratito a Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 15. ¿Lo puede leer, Juanita, por favor? Apocalipsis, ¿cuánto? 6. 6:15. 6:15, ¿sí? Entonces todos los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos, los ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres. Amén. ¿No? Que querían esconderse, dice, los ricos, los poderosos de este mundo, ¿no? Ahí lo veremos a todos los que ahorita dominan el mundo, ¿no? Y los que dominarán en estos próximos años. Pero todos ellos tratarán de esconderse, dice. ¿Puede leer el 16, hermano Daniel, por favor? 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén. Gracias. Dice pues de la ira del Cordero. O sea, ¿Sigo leyendo? cuando el 17, hermano. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. ¿No? El gran día de su ira ha llegado. O sea, entonces cuando leemos Joel, leemos otros profetas, están hablando de este día. El día de la ira del Señor que ha llegado, ¿no? Y que no tiene que ver con el arrebato. El arrebato no es un día de ira, no es un día de juicio, sino es un evento en el que los cristianos, los creyentes, nos vamos a reunir con Dios. Pero en la venida del Señor va a ser así como leemos Apocalipsis, como lo dijo Joel, ¿no? Donde el sol se oscurecerá y la luna y todo ello. Entonces, porque Dios mostrará su poder, como hemos leído en Joel, ¿no? Y aquí en Apocalipsis dice que mostrará su poder de tal manera que la gente va a querer morir. Pues va a querer esconderse y decir, roca, cae sobre nosotros, o aplasta, no muramos, lo que fuere, porque grande y espantoso será cuando el Señor regrese para hacer juicio a las naciones, ¿no? Pero qué diferencia con nosotros que hemos sido, dice, escogidos desde el principio de los tiempos. Así que gracias, Señor, porque fuimos escogidos. Y como dice Noemí, realmente emociona cuando uno piensa en nosotros que no estamos para su ira, sino estamos para vivir con el Señor por toda la eternidad, libre de pecados, con cuerpo glorificado y con el amor de Dios para siempre, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, hermanos, hay preguntas, no sé, pero creo que Aviso, hasta su ahí. conexión a internet es inestable. Sí, ya faltan pocos minutos, y creo que hasta ahí es que, gracias, Señor, pensaba en compartir. ¿Hay preguntas o si no hay día para más adelante, igual podemos seguir estudiando?
Bien, hasta aquí mi parte, hermano Daniel. Ya, muy bien. Amén. Gracias a Dios por el ojito. Amén, amén. ¿Qué tiene para continuar, Eloya? ¿Tiene para continuar la próxima semana? Habría que seguir esto. Ya, bueno. ¿Te ha faltado el éxito? ¿Ahorita? No. Yo, bueno, hasta ahí lo había planificado, pero obviamente mucho por estudiar, o sea, Ya se tú puede te seguir. Eloya. Segunda parte. Ya, bueno, está bien. Continuaremos entonces. Amén, amén. Amén. Acá se ha hecho presente Ivanita con Jacobito, con sus hijos, que creo que ellos van a seguir el estudio de 1 a 3. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Ah, verdad, ¿no? Está bien. Ya, gracias, Pedro Loichito, gracias por el tiempo. Señor. Ujú. Y a mí que nos hace entender las escrituras, ¿no? Porque todos tenemos una parte en el cuerpo del Señor. Todos tenemos una parte y todas esas partes se nos dan los dones de Dios para compartir con los hermanos. ¿Ya? Amén, amén, amén. Amén. Ya. No sé, ¿alguien más quiere decir algo?